bienvenidas a esta tercera cápsula del programa Encauce para el 2026. Hoy vamos a tener un tema que a veces puede sonar un poquito árido, así como fome, pero vamos a tratar de hacerlo lo más divertido y entretenido posible, como siempre. Hoy vamos a hablar de procesos y flujos contables. Y para no irnos tan lejos y empezar un poco a ambientar este tema, vamos a pensar en nuestros propios hogares. Vamos a pensar en nuestra casa, en nuestras finanzas personales. Y me gustaría que se pregunten si ustedes saben cuánto compraron de mercadería en septiembre del 2025. No me contesten, pregúntense si lo recuerdan. Les voy a cambiar la pregunta. Vamos a hacer más fácil esta pregunta. ¿Cuánto pagué de transporte en enero del 2013? Súper fácil la pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los totales de ingresos de mi familia en los últimos 5 años? Difícil la pregunta. Pero ahí uno empieza a notar que de repente estos datos podrían guardar mucho sentido. Porque a veces en contabilidad nosotros siempre decimos que lo que no podemos medir, no lo podemos controlar. Y si no lo podemos controlar, no lo podemos mejorar. Y en las organizaciones tiene mucho más sentido esto, porque resulta que los recursos no son 100% nuestros, son de otras personas, o mejor, son de una persona jurídica, de una organización a la que ayudamos a fundar y que, por cierto, ejecuta fondos de otras partes interesadas. Por eso, este proceso contable, flujo contable, toma mucho sentido. Pero vamos a hacer una preguntita, a ver si alguno se atreve por aquí a comentarnos. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de proceso o de flujo? ¿Se les viene algo a la cabeza? ¿Cuál es el proceso para fabricar el almuerzo, para crear una cena deliciosa? Es como un orden de pasos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la contabilidad. Es un orden de pasos. Es una secuencia lógica que se repite cada vez que queremos hacer la contabilidad o en nuestro hogar cada vez que queremos hacer una cena. Pareciera que hay como cosas que se van repitiendo una y otra vez. Entonces lo que vamos a hablar hoy es qué es un proceso contable y para qué nos sirven nuestras organizaciones sin fines de lucro. También vamos a conocer cuál es el paso a paso de ese proceso para que la organización sea eficiente y no esté como este monito que salía acá atrás, que está como medio perdido. Para que eso no pase, hay un paso a paso. Si hay una receta mágica. Y hoy vamos a ver cuál es esa receta mágica para que el proceso sea eficiente. Y por último, vamos a dejar algunas tareitas, vamos a dejar algunas formas de coordinarnos internamente para que este proceso genere valor a la organización y podamos dividir la pega, podamos dividir un poquito el trabajo. Entonces, de eso va el tema de hoy. En definición FOME, el proceso contable es una secuencia de etapas técnicas, algunas de ellas siempre lógicas y cronológicas que permiten identificar, registrar, organizar y presentar las operaciones económicas de una organización. FOME la definición. Pero en realidad, lo que es el proceso contable es tratar de mirar en qué mirar, organizar, resumir y tomar decisiones respecto a en qué nos gastamos los recursos y cómo fue que esos recursos fluyeron al interior de la organización. Y qué mejor imagen que describir un flujo que esto, ver cómo van fluyendo esos recursos en la organización. Entonces, este embudo, creo que se llama embudo o funil, no sé cómo se llama esta imagencita, lo que nos permite observar es que todas esas operaciones económicas se van de alguna manera agrupando y eso va canalizando un flujo sobre el cual tenemos que tomar decisiones. Y siempre hay datos muy importantes. En sus organizaciones, al igual que en los hogares, también necesitamos saber muchas cosas para poder tomar decisiones. Por ejemplo, lo que les decía, ¿cuántos fueron los ingresos totales
el año pasado, en 2025, y si comparamos esos ingresos totales de 2025 versus 2024, ¿será que eso nos permite proyectar cuáles son los del 2026? ¿Será que será importante describir cuánto nos gastamos en recursos humanos versus cuánto nos gastamos en gastos de operación? ¿Será que a un donante le interesa esto? ¿Será que a nosotros nos es favorable para poder pensar en futuros proyectos? ¿Cuánto es la división entre recursos humanos y operaciones? Bueno, todas estas preguntas las resuelve la contabilidad. Entonces, el proceso contable se describe más o menos de la siguiente forma. Primero, hay algo que se llama hecho contable. Hecho contable nada más resume algo que dice una salida de efectivo o un ingreso de efectivo, de dinero, de lucas. Cuando abrimos el bolsillo y sacamos los billetes y las monedas para comprar o pagar algo, y cuando abrimos el otro bolsillo o nos llega al banco unas luquitas porque nos ganamos un proyecto, porque vendimos algo, en fin. A eso le llamamos hecho contable o transacción, también podría ser. Después viene una etapa que se llama etapa de registro. Y ahí cada organización tiene las formas de registrar esos hechos contables, es decir, ingresos y egresos. Hay algunas organizaciones que lo registran simplemente en un libro en papel y está perfecto. Hay otras organizaciones que tienen una cosa que se llama contabilidad completa, donde tienen que ponerle un poquito más de insumos a ese registro y tienen que quedar registrados en algo que se llama un libro diario. Y posterior a eso, viene una etapa de clasificación. ¿Qué significa clasificación? Significa juntar las peras con peras, las manzanas con las manzanas. Esto en términos contables es de alguna manera clasificar los gastos. ¿Qué cosas fueron recursos humanos? Por ejemplo, honorarios. Todos los honorarios que pagamos, a eso se le llama libro mayor. Juntar todo en ciertas cuentas. Entonces, en un libro mayor están todas las cuentas de honorarios juntitas. Están todas las cuentas de gastos por viáticos, todas juntitas. Están todas las cuentas de compras de activos, computadores, calculadoras, binoculares, todo eso está juntito. Entonces, es como una etapa de clasificación. Entonces ya tenemos hecho contable, registro, clasificación. Y posteriormente está la elaboración de algunos informes o estados financieros. Cuando hablamos de elaboración de estados e informes financieros, hay unos que son obligatorios para ciertas organizaciones. Por ejemplo, aquellas que tienen inicio de actividades mínimamente tienen que hacer una cosa que se llama balance tributario de 8 columnas todos los años. Y para poder hacer eso, tenemos que hacer algo que se llama estado de resultados. Eso es lo obligatorio para aquellas organizaciones que tienen un inicio de actividades. Es decir, que le dijeron al Servicio de Impuestos Internos, yo hago operaciones económicas. Ahora bien, si yo tengo una organización donde no tenemos inicio de actividades, la pregunta es, ¿será que nos conviene tener estos reportes para poder tomar decisiones? Yo creería que la respuesta es sí nos conviene. Por tanto, nosotros le llamamos a este tipo de informes como balances clasificados, reporte de ingresos y egresos, porque el último paso del proceso contable es la toma de decisiones. Entonces, de nuevo, hecho contable, transacciones que van y vienen, ingresos, egresos, platita que sale o platita que llega. Luego, registro de esas transacciones económicas. Puede ser en un cuaderno, puede ser en un Excel. Hay organizaciones que tienen software contable. Fantástico todas esas formas. Tercero, clasificación de esos registros. Juntar peras con peras, manzanas con manzanas. Acuérdense cuando veíamos el presupuesto, ciertos ítems. Después, mostrar o elaborar informes financieros. Y como quinto lugar está la toma de decisiones. De nada nos sirve hacer la pega bonita y fome si no podemos utilizar la información para tomar decisiones. En la contabilidad no existe el guatómetro, como tomar contabilidades a partir de la guata, y tampoco existe la palabra latincada. En la contabilidad eso no existe. Simplemente tomamos decisiones basadas en los números, porque los números son exactos. Muy bien. Para que veamos que en la contabilidad todo es preciso,
Hay algunas características que tienen las transacciones o hechos contables que son muy importantes mencionarlas. Lo primero es que son cronológicas. Puede ser que la platita ingresó el 29 de mayo del 2026, por tanto, queda registrado como un ingreso en mayo del 2026. No es un ingreso del 2027 ni del 2024, no. Pasó en esta fecha, al igual con los gastos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en nuestras organizaciones es muy diferente cuando un ingreso queda en el 2026, por ejemplo, o queda en el 2027, porque esas cosas se deben mostrar de maneras diferentes, porque genera interpretaciones diferentes. También es cuantificable. Aquí normalmente los hechos contables o las transacciones tienen un monto, 24.327, 2 millones de pesos, 150.000, 300 millones de pesos. Aquí no hay ni más ni menos, es ese valor. Claramente, cuando en nuestras organizaciones, por ejemplo, entran dólares, nos entran $50.000 y eso lo tenemos que cambiar a una moneda de pesos chilenos. Y eso se da a través de un tipo de cambio, pero se puede cuantificar. Tercero, el hecho contable tiene que estar documentado. La plata no llega por arte de magia y no crece en los árboles. Tiene que haber algún documento que indique por qué esa plata está entrando y, por cierto, tiene que haber algún documento que nos dé la trazabilidad de por qué estamos pagando esa plata o por qué está saliendo. Cuando esto no está, en las organizaciones se generan problemas de transparencia. Cuando esto no está, es decir, el documento, el donante empieza a desconfiar de nosotros. Porque pasar plata por debajo de la mesa o sin un sustento, además que es ilegal, incide en la confianza de las personas que nos rodean. Cuarto, tiene que ser rastreable. Y lo rastreable depende del documento y depende de que lo registre. Si yo no registro, no puedo rastrear nada. Y yo sé que muchas de las personas que están hoy aquí, porque los veo y les conozco, sabemos que recibimos las directivas de nuestras organizaciones, a veces sin poder ni siquiera rastrear un solo peso de lo que pasó en el pasado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dejar la vara alta y entregar a la siguiente directiva las cosas bien? Rastrear y registrar. Y por último, los ingresos y los egresos generan obligaciones. Por ejemplo, cuando yo compro un telescopio para ver las estrellas, eso me genera una obligación de tener una factura y esa factura le genera la obligación a quien nos vendió ese artículo de que si se daña, posiblemente hay una garantía. Entonces, tener eso documentado también implica que tenemos garantías por un lado, pero también obligaciones. Si a mí, por ejemplo, un donante me entrega un recurso, un grant, yo tengo la obligación de ejecutar el proyecto tal cual lo prometí que iba a hacer, ¿no es cierto? En este punto, debo decirles, mis queridas y mis queridos, que la contabilidad entonces no es un mal necesario. Al contrario, es un superpoder. ¿Por qué es un superpoder? Primero, porque nos da transparencia y legitimidad. Segundo, porque podemos tomar decisiones. Y tercero, porque podemos dormir tranquilos, teniendo la casa ordenadita. ¿No? Ojo, a veces para llevarlo mucho más fácil a nuestras mentes, yo les pongo el caso de un emprendimiento. Sé que algunas de las personas que están aquí, aparte de esa labor vocacional que hacen con sus organizaciones, también tienen sus propios negocios, sus propios emprendimientos. Entonces la pregunta es, ¿será que en mi propio emprendimiento no registro o sí registro? Y si registro en mi propio emprendimiento, ¿por qué no voy a registrar en la organización donde pertenezco? ¿Por qué tendrían que ser diferentes? ¿Ven? Muy bien. Vamos a repasar, yo sé que esto ustedes lo conocen de sobra, que son algunos respaldos o documentos tributarios que de alguna manera nos dan fe de que se está realizando un hecho contable. Y los estoy clasificando según la carga administrativa que genera, es decir, el tiempo que le tenemos que dedicar para que eso se realice. Partimos con un muy básico, sé que se puede ver un poquito pequeñito, pero es un recibo simple. Es de estos típicos talonarios, vale por, no sé cómo llamarlos, que
En sí es un recibo de dinero. Tributariamente no tiene casi ninguna validez, pero contablemente al interior de la organización da fe que alguien sacó una platita y alguien la recibió. Internamente, ojo, tributariamente esto no tiene ninguna validez. Afortunados somos que en el fondo costero nos permitieron tener un poquito de estos recibos, bien, conociendo la realidad de donde estamos. Lo siguiente es un contrato simple que queda registrado en un acta de asamblea. Por ejemplo, vamos a contratar los servicios de fulanita para que nos haga un delicioso coffee en la asamblea. Pero resulta que la persona no tiene inicio de actividades, no puede dar boletas, no tiene facturas, en fin, y es un monto pequeño. Entonces podemos hacer una especie de contratito simple donde toda la directiva lo sepa y lo firma la persona. De nuevo, esto tributariamente no tiene ningún peso. Entonces, ojo ahí que las dos primeras opciones a las organizaciones que tienen inicio de actividades no les sirven. Pero internamente en la contabilidad da cuenta de que salió la platita. Luego, aquí empezamos con los respaldos que sí tienen validez tributaria. Y, por ejemplo, es una boleta de honorarios. Pero recuerden que hay varios tipos de boletas de honorarios. Están las boletas de honorarios que tienen retención y están las boletas de honorarios que no tienen retención. Las que no tienen retención es porque esa retención las paga el prestador del servicio. Y esas para mí como organización son un poco más fáciles de llevar. Después sigue la vieja conocida factura, que hoy en día en Chile, salvo en las zonas francas, todas las facturas son electrónicas. Todas tienen un código, se pueden ver en el servicio de impuestos internos y son trazables. Después está la boleta de honorarios con retención. ¿Por qué les pongo esto con mayor carga que la factura y que la anterior boleta? Porque la retención la tiene que pagar el que recibe la boleta, es decir, nuestra organización. Si recibe una boleta con retención, tiene que comprometerse a pagarla con el servicio de impuestos internos. Luego hay otra un poquito más compleja y se llama boleta de honorarios a terceros. Esto solamente la pueden utilizar las organizaciones que tienen inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y que por X o Y motivo la persona que les presta el servicio no tiene nunca una boleta de honorarios, no lo puede hacer. Entonces existe una forma en donde yo, como organización, puedo emitir una boleta por esa persona, pero también tengo que pagarle la retención. Estos últimos cuatro respaldos son respaldos válidos. A estos yo le agregaría, por ejemplo, las boletas chicas y los comprobantes de Transbank. Esos son compras menores que yo hago a comercios establecidos donde me dan una boleta o un respaldo. Esos tienen muy baja carga administrativa, pero tenemos que pensar si en nuestra organización cuál es el mínimo por el cual vamos a recibir esas boletas o facturas. Y el último es una cosa que se llama contrato, y normalmente los contratos son contratos laborales en donde de por medio hay una cosa que se llama liquidación de sueldo. Todas las personas que en algún momento trabajamos apatronadas o con un empleador recibimos una liquidación de sueldo. Y eso tiene mayores complejidades porque hay que pagar leyes sociales, hay que hacer unos cálculos, hay que tener unas previsiones con el tema de los contratos, etcétera, etcétera. Estos son los respaldos de un hecho contable. Y para que vayamos repasando, tengo un ejercicio que no sé si alguien hizo este ejercicio. Voy a dejar de compartir por aquí y voy a mostrarles otra cosa. Voy a compartirles este jueguito. Este jueguito nos va a hacer el resumen hasta aquí. Dice, ordena el proceso contable paso a paso. Arrastra cada etapa al orden o secuencia correcta y revisa haciendo clic en el botón solución. Pero esto no lo va a hacer el Steven. Alguien me va a tener que dictar qué muevo para dónde. ¿Cuál es el paso número 1? A ver. Y Emi tampoco puede. Y
Y la 9 tampoco puede. ¿Qué pongo en el cajoncito número 1? Hecho contable. Enrique, vamos a ver, hecho contable, perfecto, pongámoslo por aquí y luego le damos en solución. ¿Qué seguiría? Registro contable puede ser, dice Lailín. Vamos a colocar registro contable. Muy bien. Siguiente. Sería Las 5 en la tercera. las 5, o sea, el estado de resultados sería la tercera, dices tú. Sí, puede que me equivoque igual. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver, Inés. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yo pondría libro sumatorio. Libros En mayores. Ujú. Tenemos dos versiones, esta o esta. ¿Qué dices tú, Inés? ¿Cuál ponemos? ¿Mm? ¿Y dónde queda el balance de 8 columnas y el proceso tributario? ¿En el cuarto o en el quinto? ¿Qué dicen? El quinto. En el quinto proceso tributario. Ok. Este que fue el que dijo Inés en el tercero y este en el cuarto y vamos a chequear dándole solución. Aquí dice, hecho contable, bien ahí Enrique. Segundo, registro contable, muy bien Aileen. Tercero, libros mayores. O sea, en efecto, lo que nos decía Enrique, en el tercero van los libros mayores, en el cuarto va el estado de resultados y prebalance para la toma de decisiones y en el quinto va el proceso tributario. Eso es el proceso contable en una organización. Y aquí la pregunta que nace es, ¿qué de esto estamos haciendo actualmente en nuestras organizaciones? ¿Qué cosas de estas en realidad estamos, hasta dónde estamos llegando? ¿Estamos llegando solamente hasta que pasen los hechos contables? ¿O ya estamos yendo un poquito más allá y hacemos el registro? ¿O será que además del registro a nuestra asamblea le estamos presentando ya libros mayores? Es decir, un estado de ingresos y egresos. ¿O ya estamos así volando y estamos ya haciendo estados de resultados y el proceso tributario? ¿Okay? En cualquiera de los pasos que estén hoy en día, nosotros como programa en Cauce, nuestra idea es ayudarlos a subir esta escalita. Entonces, cualquier cosa es únicamente un motivo para aprender y para seguir haciendo las cosas bien. Excelente. Hay un ejercicio ahí más difícil que se los voy a dejar de tarea, que es un poquito más complejo, pero está muy bueno para jugar con esto. Muy bien, tenemos el hecho contable, tenemos el proceso más o menos acá. Entonces, tenemos el hecho que sigue registrar. Pero aquí yo me voy a hacer cargo de decir qué es registrar, qué es hacer un asiento contable, porque eso suena medio raro, pero en realidad hacer un registro contable significa utilizar alguna herramienta para dejar una huella. ¿Saben que en el pasado, saben cómo se creó la contabilidad, todas estas? Resulta que por allá en una edad de piedra muy antigua, nuestros antepasados hacían los registros de cosechas principalmente en las piedras. Lo dejaban tallado en la piedra. Iban registrando puntitos cada vez que iban teniendo una cosecha, por ejemplo. Y así se creaban los registros contables. Después se descubrió que en América Latina los aztecas hacían una cosa que se llamaba quipu, que eran unos nudos, no sé si lo han visto, que se tejía como una especie de telaraña, vamos a llamarla así, y que cada vez, y cada telaraña tenía unos colores y unas cuerdas. Y cada vez que se hacía un nudo, se generaba como un registro de la cantidad de la cosecha. A eso le llamaban quipu. Y luego, por allá en Italia, a un señor que se llamaba Lucas Paciolo se le ocurrió que cada vez que salía una cosa de la organización, entraba otra. Entonces, si salían, no sé, vendían manzanas, entraba plata, o entraban, no sé, arroz. Y él hizo este intercambio. Por eso la contabilidad nació por allá en Italia, pero nosotros ya hace más de 1000 años teníamos en América Latina registros contables. Vuelvo acá al presente
para mostrarles que los registros contables pueden tener muchas formas que ya conocemos. Por ejemplo, una de esas es el típico registro en cuaderno. Yo sé que varias organizaciones tienen estos registros en cuaderno y lo utilizan para poder hacer la contabilidad de la organización. Y está muy bien, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿quisiéramos cambiarlo, quisiéramos mejorarlo o podríamos utilizar la tecnología para tener respuestas más rápidas? ¿O queremos eliminar el riesgo de que el cuaderno se lo coma el perro o algo así? Buen punto. Luego hay otros registros un poco más formales, vamos a llamarlo así, que son estos típicos cuadernos que tienen tapas azules o granates, que tienen por dentro un libro de ingresos por un lado y una hoja de egresos por otro lado. Ese tipo de cuadernos los venden en cualquier, como en cualquier librería y los organizan, pero a veces como se ven medio cuadriculados, nos da pereza y lo dejamos de llevar. Otro ejemplo de la forma en la que ustedes llevan registros contables es un viejo conocido, el formato de rendición del fondo costero. Esto es un registro contable, porque mínimamente un registro contable, ¿qué debería tener? Una fecha, digamos que detalle o glosa, que tenga o no el beneficiario, en fin, un valor. Y el cuarto ítem importante de un registro contable es el total, que se pueda totalizar, que se pueda medir, sumar. De nuevo, contable, cualquiera que sea el medio, papel, libro, software contable, Excel, lo que sea, tiene al menos 4 elementos. Una fecha, una descripción glosa, un valor y que se pueda totalizar. Con eso estamos al otro lado. Ese es el registro contable. Nada más. Entonces ya sabemos, hecho contable y registro contable. Esos son los dos pasos de la contabilidad. Ya tenemos el hecho y ya tenemos el registro contable. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es una revisión un poco más consciente. Es pensar si esos respaldos o transacciones generan obligaciones, por ejemplo, ante el Servicio de Impuestos Internos. Lo que sigue es que cada mes tenemos que totalizar todo lo que se hizo en el mes. Entonces tenemos que empezar a agrupar ciertas cositas para poder tomar algunas decisiones. Luego, tenemos que definir muy bien cuáles son esas agrupaciones. ¿Qué nos interesa como organización? ¿Tomar decisiones sobre qué? ¿Totalizar los recursos humanos? O más bien, eso no tiene sentido y lo que tiene sentido es totalizar las salidas a terreno versus lo que se queda en la oficina, si es que tenemos alguna oficina. En fin, definir qué queremos medir. Cuarto, analizar y tomar decisiones. Y por último, totalizar. Esto es muy importante en la contabilidad. Si no totalizamos, no podemos de verdad cambiar el rumbo de las cosas, porque no podemos tener tiempo para tomar decisiones. Y como hay que tomar decisiones, significa que nos tenemos que organizar un poquito. ¿Y qué significa organizarnos? Porque yo sé que muchos de quienes estamos aquí, que les conozco, se toman toda la carga y se ponen el mundo sobre sus hombros y hacen de todo. Pero aquí lo que tenemos que pensar es qué otras personas de la organización le podemos dar la oportunidad de aprender. Entonces, un consejo para ustedes, mis queridas y mis queridos directores que están aquí, primero que todo es asignar roles. Cachar un poquito quién es el que tiene dedos para el piano. Y a esa persona poder asignarle ciertos roles. Por ejemplo, la más busquilla, el más busquilla, que haga las compras. La persona que le gusta más temas legales, si puede hacer unos contratos, mejor. La persona que, por ejemplo, le gusta más el registro en papel y está escribiendo todo el tiempo, entonces esa persona es la que registra las transacciones. Aquella persona que tenga unos poderes en el estatuto y que tenga las relaciones con el banco, pues es esa persona que tiene que hacer los pagos en el banco, se tiene que responsabilizar por eso. Y aquella persona que sea así
con buenos ojos, con buena capacidad de auditoría, es esa persona la que tiene que hacer la revisión y posiblemente la firma de las transferencias para verificar que todo el proceso sí pasó. Eso es el primer paso de organizarnos internamente. Definir quién tiene dedos para el piano y repartir un poquito la carga. Siguiente, mis directoras y directores. Internamente, es muy sano definir instancias de reunión y tener ciertos cortes, le llamo yo. ¿Qué significa corte? Por ejemplo, cada 3 meses vamos a hacer el análisis de cuentas. Cada mes nos vamos a juntar a ver qué entró y qué salió. Cada año vamos a anunciar a la asamblea cuáles son los principales ítems de ingresos y de gastos. Aquí un poco la misión es generar reuniones periódicas que nos permitan centrarnos únicamente en informar sobre las finanzas, no más. Los otros problemas de la organización los veremos en otros momentos. Las finanzas vienen siendo como una luz que nos permite ver el camino. A los donantes también, por cierto. Utilizar la información mensual para crear informes y ahí nuestra ayuda eterna. Si ustedes de repente tienen mucha información pero no saben cómo organizarla, alcen la mano que cualquier acompañante del encauce les va a ayudar. Cada trimestre o cada cuatrimestre o cada semestre sería muy bueno hacer un corte, revisar el balance y de alguna manera proyectar lo que se nos viene. Entonces, primero, definir roles. Segundo, definir instancias y ciertos periodos en el año. Y lo tercero es poder evaluar y tener controles o auditoría. Porque yo he escuchado mucho que dentro de nuestras organizaciones han pasado cositas a veces. Y esas cositas en general generan desconfianza. Y como la plata es un tema que cuesta tanto conseguirla, ustedes como directoras y directores de alguna manera pueden establecer ciertos controles internos. Por ejemplo, uno que se me viene a la cabeza. Este control interno para las organizaciones que tienen inicio de actividades es que el contador no puede pagar nada. El que paga es el presidente, la presidenta y el tesorero. No podemos dejar en manos de externos o personas internas, pero que no estén apoderados, el control del banco, por ejemplo. O otra cosa que se me ocurre, el famoso arqueo de caja. Definir un momento y decir, ¿cuánto tengo en el banco? ¿Y por qué tengo esa plata? O sea, ¿qué movimientos explican las salidas y las entradas de dinero? Una que todos ustedes tienen, otra, la comisión revisora de cuentas o la comisión fiscalizadora de finanzas. Dependiendo de sus organizaciones, estas comisiones existen o no dentro de sus estatutos. Y aquí un poco la misión es usarlas, porque en los estatutos está muy bien especificado qué tienen que hacer. Definir en directiva cuáles son los controles que deben operar. Y por cierto, si ustedes ya tienen ciertos recursos, quizás sería bueno convocar a una auditoría externa. No esperar a que el donante nos audite, sino también ver a quién le podemos encomendar esa labor de mirar los procesos internos. Este es el proceso que transcurre mes a mes en una organización. Mes a mes, todo el tiempo. Hechos contables, registros contables, sumas y restas. Ahora tenemos que pensar qué se hace una vez al año. Y aquí es donde a veces se pone un poco más complicada la cosa, porque todos a final de año estamos ya estresados, cansadas, con muchas cosas que hacer. Y justamente es a final del año donde surge la necesidad de preparar los informes financieros, validar el balance con la asamblea y revisar todos los aspectos tributarios. Y es en este punto en que nosotros a veces recomendamos tener un asesor externo, un contador, una contadora que pueda ayudarles en estos temas. Algunas organizaciones lo hacen por sí mismas, por sí mismos, cuando tienen las herramientas, pero en realidad a veces los mismos contadores tenemos ciertas dudas de cómo analizar elementos tributarios. Entonces, para evitar multas, para evitar reprocesos, siempre recomendamos tener a alguien que al menos una vez al año nos ayude con cosas. Al menos.
y depende del volumen de movimientos de la organización. Algunas herramientas que se me vienen en la cabeza para facilitar un poquito el proceso contable. Bueno, esto es un registro de ingresos y egresos. Yo les voy a mostrar a continuación algo que les vamos a compartir. Para nosotros, inclusive en Cuarto Eco, se nos ha convertido de alguna manera en un ritual mensual en donde cada mes nos juntamos a revisar esto. Yo les voy a mostrar cómo funciona. Permítanme compartir esta pestaña. Muy bien. Esto es un ejemplo únicamente. Esto es un formato de flujo. Si ustedes ven, o conciliación bancaria también. Si ustedes lo perciben, tiene cierto parecido a la rendición del fondo costero. Y es porque en esencia, la rendición del fondo costero básicamente es una conciliación de ingresos y egresos. Esta planillita ustedes la van a poder descargar, usar para sus organizaciones, en fin. Y se llena de manera muy fácil y de verdad muy parecida a lo que ya sabemos del fondo costero, en donde elegimos el tipo del documento, agregamos la fecha, el número del documento, a quién se le pagó y por qué se le pagó, o quién nos pagó a nosotros y por qué nos pagó platita, el monto, y aquí vienen un conjunto de columnas que podemos tener o no, dependiendo de lo que queramos como organización. Podemos, por ejemplo, definir, en vez de que sea ítem, que se llame cuenta. Entonces, aquí la cuenta yo le llamo recursos humanos, servicios, etc. Definir un plan de cuentas también es sano. Por ejemplo, aquí, en vez de estado, podemos ponerle proyecto, porque hay algunas organizaciones que tienen diferentes proyectos. Entonces, yo puedo llamar proyecto A, proyecto B y proyecto C. Pero esto depende de las necesidades de cada organización. Y acá lo único que tengo que hacer es ir modificando mi planilla en razón a lo que yo necesite, en donde yo necesite tomar decisiones. Y la última columna, que también es opcional si la quieren tomar o no, es linkear el documento. ¿Qué significa linkear el documento? Dejar algún enlace que me permita posteriormente visualizar qué tipo de factura es, qué tipo de boleta es, en fin. Esto es solamente un ejemplo. De nuevo, lo mínimo que debería tener un registro contable y un flujo contable es la fecha, la descripción, el total y poder cuantificar mes a mes. Y esto a veces, cuando nosotros al final del año ya tenemos todos los ingresos y los egresos, podemos generar, en Excel se llama tabla dinámica, pero es como una tablita de resumen. Esto es lo que le llamaríamos un mayor, que nos ayuda a juntar o agrupar todas las cuentas y con base en esto podemos llevar después a cabo una cosa que se llama balance. Este es el balance reglamentario de 8 columnas y se llama balance de 8 columnas porque si uno suma, tiene 8 columnas. Sumas, saldos, inventario y resultado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Okay. Estos se los vamos a entregar a ustedes, se los vamos a pasar para que sirva como ejemplo y si quieren también se los podemos ayudar a implementar en sus organizaciones. Así que esto ha sido todo el tema por hoy. Que hayan tenido algunos elementos que ustedes reflexionen en sus organizaciones en dónde están y dónde quieren llegar. ¿No es cierto? Porque eso es lo importante. Recuerden, lo que no podemos medir, no podemos controlar y lo que yo no controlo, no lo puedo mejorar. Así que depende de cada una y cada uno ver qué cosas queremos mejorar en la organización. Así que desde Encauce estamos siempre muy dispuestos a colaborarles en este y en cualquier otro tema.